lecturas, este es un libro que ha influenciado los últimos años. Es un libro sobre la historia de la filosofía. ¿Qué es el término filosofía o de dónde viene la filosofía? Bueno, para hablar de filosofía creo que es interesante remitirnos a su etimología griega, entender la filosofía como philein, del griego amar, y sofía, que es sabiduría. Otra definición podría ser la filosofía como la totalidad de las cosas por sus últimas causas a través de la luz de la razón. Esta es una definición introducida por Aristóteles, coincide con algunas traducciones de Aristóteles y con algunas visiones de Santo Tomás de Aquino. Para hablar de filosofía también, o para acercarnos a una noción de la filosofía antigua, podemos conocer 5 términos que son mitos, logos, aletheia, doxa y arché. Entonces, lo que es el mitos, una de las primeras narraciones que se tienen es a través del mitos, o esa visión mitológica que explicaba el universo. En la antigüedad se tenía como mitos esa visión o ese acercamiento a lo que eran las creencias. En la antigüedad se era panteísta, se creía en muchos dioses. También la mitología comprendía lo que era una visión un poco sobrenatural de todo lo que había. Entonces es una visión cosmogónica del universo. Y para hacer una ruptura con el mito aparece el logos. El logos se puede entender como un término que habla de diversas maneras. Hay muchas acepciones para definir lo que es el logos. El logos se puede entender como lenguaje, como conocimiento e incluso como verbo. Cuando decimos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, esta es una definición de lo que es el logos. Entonces esa primicia que se tiene del logos es importantísima. Pero también tenemos lo que es el arché, también se dice arché, arché en griego, y esta definición va a ser lo que es un principio. En filosofía necesitamos lo que es remitirnos hacia un origen o hacia una causa principal de donde parten todas las cosas, y esto es lo que le preocupa a los filósofos presocráticos. Antes de Sócrates ellos aparecen con una visión o con un estudio de lo que es la naturaleza. Tenemos lo que es, por ejemplo, en Heráclito nos habla Panta Rei, nos dice todo fluye, nada permanece y todo viene del fuego. Pero hay un filósofo en particular que a mí me encanta, que es Empédocles, que él nos habla de todos los elementos. Él incluye lo que son los 4 elementos, que son aire, fuego, tierra y agua. Él nos habla de todos los elementos y al incluir esto hace algo diferente a sus coetáneos. Digamos, para acercarnos un poco a lo que es este arché o este origen de todas las cosas, los gnósticos cristianos en la antigüedad tenían un libro, o solían estudiar lo que era el libro secreto de Juan. Este libro era un texto apócrifo que se encontraba en la biblioteca de Nag Hammadi y que era, digamos, un texto que narraba sobre el origen del hombre y que es importante revisar como arqueo, como principio de las cosas, en una fusión de lo que es la cosmogonía y la cosmología. En Parménides tenemos lo que es los conceptos de doxa y aletheia. Parménides nos habla de la doxa como un conocimiento que habla sobre la opinión. Esa es la definición de doxa en griego. Opinión o un conocimiento aparente. De hecho, Platón solía criticar esta doxa y hablaba de las personas que usaban el conocimiento como algo para fines de lucro o como algo para ascender en las clases sociales. Las criticaba y los denominaba doxóforos. Con Sócrates, por ejemplo, tenemos lo que son los sofistas, y es lo mismo. Y es importante recordar esta crítica que se le hace a este tipo de personajes en la antigüedad.
Parménides entonces busca la aletheia, que es un camino que nos acerca a la verdad. Aletheia se traduce como eso en griego, y la aletheia va a ser lo que es el ser. El ser es lo que permanece ante lo mutable. Frente a lo que cambia está el ser, y eso es lo que queda, la esencia de las cosas o la suma de las partes para alcanzar lo que es la totalidad. Existir quiere decir ser, y el existir va a generar una angustia humana. Esta angustia preocupa a cualquier ser humano, y entre esos tenemos los principales filósofos que forman parte de lo que es la corriente existencialista, que fueron Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Karl Jaspers. Entre ellos están también las mujeres que los acompañaron. A Jean-Paul Sartre lo acompañó Simone de Beauvoir, y a Karl Jaspers está Hannah Arendt. En medio de este pensar se nos arroja, digamos, una frase que va a marcar el existencialismo, que es una frase de Nietzsche. Friedrich Nietzsche nos dice: Dios ha muerto, y con esta frase nos introduce lo que es esta separación de Dios o de los dioses, o de lo que se pretendía pensar que nos iba a socorrer o a dar una explicación de todas las cosas. Con Friedrich Nietzsche empieza el ser humano a pensar por sí mismo, a generar esa individualidad o esa separación de lo que es el Dios, de lo que es la explicación de Dios, y el ser humano empieza por primera vez a hacerse responsable de sí mismo y de su existencia. Entonces es una corriente importante, porque el ser humano siempre tiene esta angustia por lo que es la muerte. Con Søren Kierkegaard es una angustia que va a cesar con Dios. Kierkegaard sigue pensando que Dios puede, digamos, solventar ese temor o esa sensación de vacío, la cesa con el conocimiento de Dios, no en cambio los demás filósofos. En Martin Heidegger, por ejemplo, tenemos lo que es este conflicto que se presenta con las demás personas o con la otredad. Martin Heidegger nos presenta el hombre frente a los otros, nos presenta el Dasein como el hombre y el Sein, que es los otros seres o los seres a la mano. El Sein viene siendo esos hombres que no tienen conciencia de sí mismos, que no piensan sobre su existencia, mientras que el Dasein viene siendo el hombre, viene siendo aquella persona que se empieza a responsabilizar por sí mismo, aquella persona que se pregunta por el ser y por la muerte. En Martin Heidegger es la muerte la que a veces define el ser humano. El ser es un ser para la muerte, dice Heidegger. Lo más seguro que tiene es eso, y es a partir de la muerte que empieza a realizar todas sus definiciones o a desarrollarse como ser, como persona. Es, digamos, el Angst es un término alemán que él introduce, que es el temor, Angst como angustia, y el Sorge, que es un término alemán también, que vendría siendo el cuidado de sí mismo. Entonces esa es la responsabilidad que tiene por lo menos el ser humano, y es de cuidarse a sí mismo. Con Jean-Paul Sartre se nos presenta, digamos, él traía de su maestro Martin Heidegger sus influencias del ser y el tiempo. No obstante, la filosofía de Sartre partía de lo que era la libertad humana. El existencialismo de Sartre es otro tipo de existencialismo. Él nos dice: el existencialismo es en realidad un humanismo, y nos habla de lo que es la alteridad, de lo que es preocuparse por el otro. Ayudar al otro nos ayuda a nosotros mismos, y en esta, digamos, especie de empatía o especie de alteridad humana es que el ser humano se libera a sí mismo. Pero un ejemplo interesante se recoge del ser y la nada, y es cuando Jean-Paul Sartre hace sus estudios en Alemania, influenciado por Heidegger. Él conoce a una mujer, y
esta mujer es alemana y se dice que Sartre, bueno, conoció a esta chica y le causó un gran impacto, pero ella se fue de su vida rápidamente, salió de Alemania, se instaló en Estados Unidos, en Nueva York, y él quizá quedó enamorado, prendado de esta mujer, o la idealizó de una manera que ella lo ayudó en su escritura. Y en medio de eso, él escribe El ser y la nada, y cuando se hace consciente, él busca la dirección de habitación de esta mujer, le escribe cartas durante 7 años, y cuando es consciente de que esta mujer nunca le responde, el tipo se siente esquizofrénico, se siente solitario, se siente abandonado y deplorable en medio de su existir, pero por lo menos escribe su libro, escribe su obra, su primera obra, y entiende que la nada no es algo negativo, entiende la nada como un mundo de posibilidades que se le abren en medio de la realidad, en medio de ese no, de esa negación que es en materia de pensamiento un mundo abierto para crear nuevas posibilidades. Eso es lo que es el ser y la nada. Si pudiera dejar de pensar, aunque me quede, aunque me acurruque en silencio, pesaré sobre el piso. Soy, existo, pienso, luego existo. Soy porque pienso que no quiero ser, pienso que ¿por qué? El lenguaje y la pandemia, anuario de un estudiante, es un libro que se diagramó a través de la editorial El perro y la rana en su tercer diplomado de edición y promoción del libro y la lectura, Caracas 2020. Es acerca de los relatos y poemas escritos durante mi etapa universitaria. Para hablar del lenguaje y la pandemia, anuario de un estudiante, mi libro, el que fue escrito durante el año 2020, se estructuró desde los poemas a los relatos. Entre los poemas podemos conseguir un poema acerca del alma, que es con el que se abre. Después está un cadáver exquisito, que fue escrito en la librería La Rama Dorada en Mérida por un grupo de amigos. Este cadáver exquisito era una técnica que solían utilizar los digamos surrealistas franceses, y consistía en escribir de manera aleatoria las ideas que se tuvieran, y esta técnica lo rico que recoge es que va a develar el aspecto psicológico o lo que se encuentra dentro del subconsciente del grupo. Así se refleja dentro del poema esta parte del inconsciente, del subconsciente del grupo. Está reflejado allí y es el deseo de lo que atañe a cada uno de los escritores. También está Constelar en Oceanía, otro poema surrealista. Está bueno, entre otros poemas, una serie de palíndromos. Los palíndromos tenían la peculiaridad de que se leen lo mismo de izquierda a derecha que de izquierda a derecha, o al derecho y al revés, van a decir lo mismo. Y entre los palíndromos destaco uno que se llama Roma es la gran ramera. Dice: Roma es la gran ramera, rámala, a la mar haré mar, nargal sea amor. Y entre otros está Sacro, un poema que lo que narra es la caída de Lucifer del cristianismo, y hace una comparación con el Prometeo de la literatura griega. Este Prometeo es el que le roba el fuego a los dioses. Está también un poema llamado Las arañas que migran, que habla acerca de, digamos, de la diáspora, o ese fenómeno que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela
a partir del año 2014 en adelante, es, digamos, el sujeto poético presenta estos dolores de cabeza fuertes que le dan debido a que las personas empiezan a emigrar en masa. Entonces encontramos en este poema algo que Thomas Hobbes, este filósofo, nos narra acerca de lo que es el Leviatán y el Behemoth, una lucha o una guerra entre los monstruos mitológicos que son el Leviatán y el Behemoth. El Leviatán entendido como el Estado y el Behemoth entendido como la guerra. Y también se puede entender lo que es esta lucha de poderes o brazos de fuerzas políticas que son el capitalismo y el comunismo, entendidas como dos poderes que son nocivos al final para el ser humano. Entre los relatos podemos destacar de dónde nos viene el lenguaje, tan muertos tanto, cosas que pasan cuando estás enamorado, para qué el arte, no me gusta dejarme ganar por la nostalgia. Tenemos un cuento también que habla acerca se llama Ontología de las conexiones, nos narra sobre lo que es la ataraxia de los epicureístas y la expresa como este sentimiento o este estado que alcanza el ser humano más allá de lo que son sus pasiones o lo que es un estado en el que no lo perturban las pasiones, un estado de imperturbabilidad del ánimo, o digamos que se puede comparar también con esta elevación humana que se encuentra en el hinduismo, que es lo que alcanza el bodhisattva o aquel que es destinado para el alumbramiento. También tenemos un cuento llamado Ayahuasca. Este cuento narra, digamos, una vivencia del sujeto protagonista que es inducido en este ritual, en esta toma del brebaje ayahuasca que le inserta o que le proporciona un chamán. Y vamos a conocer en este cuento lo que es esta sustancia llamada ayahuasca o DMT, la molécula del DMT. También está, entre otros cuentos, uno llamado La muchacha de los cabellos de lino, que narra acerca digamos que toma por base una canción de Claude Debussy, que se llama de esta misma manera en español, La muchacha de los cabellos de lino, y cuenta la historia de una chica que es estudiante de letras y que tiene que abandonar su carrera debido a la situación política de Venezuela en ese entonces. Tiene que emigrar a juro porque la situación no le permite culminar su carrera. Y El lenguaje y la pandemia es un relato que narra acerca de este virus que fue propagado desde China por este murciélago y donde se descubre una vacuna que es impuesta al mismo tiempo de una manera incluso casi obligatoria, que sale de una manera casi mesiánica y que es la salvadora del mundo, ¿no? Entonces es interesante acá remitirnos a lo que es, vamos a Marx, a su tesis 11 para Feuerbach, que nos dice que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y lo que es hora ya de cambiarlo. Entonces esta es una frase que pareciera la salvadora de todo y Nietzsche nos llama más allá de esto. Nietzsche va mucho más allá de Marx y nos dice que lo importante es filosofar a martillazos, que es tomar elementos de la realidad y criticarlos y adoptar esa postura crítica ante todos los fenómenos que se nos van presentando en la cotidianidad. Entonces aparece también el filósofo postestructuralista Michel Foucault, que nos habla de cómo el poder opera dentro de todo el engranaje del sistema, ¿no? Dentro de toda la maquinaria,
él en su visión de lo que es el panóptico, de lo que son el análisis de las cárceles, nos muestra cómo todas las instituciones a las que nosotros estamos adscritos, cómo todas estas instituciones forman parte de lo que es esta visión panóptica, y todo es una cárcel, lo que son las empresas, lo que son las fábricas, los hospitales, las industrias, las escuelas, todo obedece a este mismo patrón. Entonces ya desde Jean-Jacques Rousseau se nos decía que el ser humano está tan acostumbrado a lo que es la esclavitud, que no solo se ve como un esclavo, sino que empieza a adornar sus propias cadenas. Entonces las cadenas les pone flores, les pone guirnaldas para embellecer lo que es su propia esclavitud, y es difícil liberar esta parte del ser humano. Con Michel Foucault nosotros regresamos a lo que es la ética de los griegos. Foucault nos dice, volvamos a los griegos, vertamos la mirada en los griegos, volvamos a lo que es la ética del cuidado de sí mismo, al notis euton, a la epimeleia eutou, y adoptemos esa mirada, esa inquietud de sí mismo. Y para mí es importante regresar a lo que es Platón, a lo que es el mito de la caverna de Platón, y indagar en esta visión que nos muestra Platón sobre ese esclavo, ¿no? Y cómo liberar a ese esclavo, lo que son los otros, porque ya cuando el ser humano se ha liberado, adopta una posición de que se ha enamorado del sol como su máxima verdad, y tiene que regresar a la caverna a liberar a sus coetáneos, a liberar a los demás esclavos. Pero cuando intenta hacerlo, tiene que saber que va a ser considerado como un loco. Entonces, ¿hacia dónde dirigirse, hacia dónde dirigir el pensamiento es difícil? Pero para mí es importante regresar a lo que a lo que ha sido el pensamiento heredado por los dioses, por los ángeles, por lo que son los apóstoles, o lo que han sido considerados como los arcángeles, ese pensamiento que fue heredado por ellos, lo que son las profecías, lo que es la profecía de Apocalipsis, las profecías ancestrales, las profecías Hopi, Maya, Inca, y lo que es las profecías del pintor argentino Benjamín Solari Parravicini.